Jeff, ¿tú vas a compartir la pantalla o prefieres que yo comparta? Bueno, yo puedo. ¿Perdón? Okay. Perfecto. Uy. Mm. Y bueno, perfecto. Y bueno, nos saludó ahora mismo la compañera Mary Laura Perdomo en el chat. Muy buenas noches, Mary. Muy buenas noches, Juan Salvador. Pablo, tal vez puedes compartir la presentación porque para mí no era posible. No hay problema. Dame Okay. un minuto para preparar y ya arrancamos. Listo. Bueno, ya está. Bueno, muy buenas noches con todos, con todas. Es un gusto darles la bienvenida a esta segunda sesión del curso sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, organizado por ILO Network. Hola, Mary Laura. Hola, Juan. Por ILO Network y la Redal. Hoy tenemos el honor de contar con un ponente excepcional, el doctor Jeffrey Vogt, director general de la Red Internacional de Abogadas y Abogados de Trabajadoras y Trabajadores, la ILO Network. El doctor Jeffrey Vogt es un reconocido experto internacional en derechos laborales y humanos, con una amplia trayectoria trabajando en la promoción de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en todo el mundo. Además de liderar la red ILO, desempeña un papel clave en la Confederación Sindical Internacional y participa también en el Consejo de Administración de la Organización Internacional de Trabajo, donde ambos los espacios donde contribuye significativamente para la defensa y promoción de los estándares internacionales de trabajo. Bueno, ayer el doctor Javier Palumo, el REDESCA, el Relator Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana, destacó la importancia de las audiencias públicas como herramienta fundamental dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Hoy, entonces, justamente el doctor Vogt nos hablará sobre el uso eficaz de las audiencias temáticas en las campañas sindicales, abordando este tema desde una perspectiva estratégica para fortalecer las luchas sindicales y laborales. Nosotros estamos seguros de que su experiencia y conocimiento nos brindarán perspectivas valiosas para nuestras acciones en la defensa de los derechos laborales en la región. Sin más, entonces les dejo con el doctor Jeffrey Vogt. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Pablo, y gracias a todos y todas por la invitación y buenas noches. Y bueno, voy a hablar sobre la utilización de audiencias temáticas en el sistema interamericano. Y si ustedes tienen preguntas, obviamente en cualquier momento, estoy disponible a responder. Entonces, yo tengo solamente 5 o 6 páginas aquí y quiero asegurar que tenemos tiempo suficiente para debatir el tema. Y bueno, yo durante los últimos 20 años he participado en muchas audiencias temáticas en el sistema interamericano. En la primera
audiencia era en como 2006 en una reunión o audiencia sobre la violación sistemática de derechos laborales en Centroamérica en el contexto de una negociación entre Estados Unidos y los países centroamericanos para un TLC. Y esta negociación incluyó un capítulo laboral y el propósito de esta audiencia era destacar que hay muchísimos problemas en la región y también que aunque algunos países han dicho que los problemas fueron resueltos, obviamente actualmente fue lo opuesto. Y he participado también en audiencias regionales como en Centroamérica, pero también celebramos una audiencia sobre Chile para cuestionar su código de trabajo y muchos elementos de este código en ese momento era de la época de Pinochet y también muchas otras. Otra reunión o audiencia sobre México y la reforma laboral en este país, violencia antisindical en Colombia y hasta el año pasado celebramos una audiencia temática sobre el tema de la economía informal y los derechos de los trabajadores en la economía informal en las Américas y el deber de estados asegurar que esas personas en la economía informal tienen derechos y hay una obligación de los estados a asegurar en la ley y en la práctica que esas personas tienen sus derechos humanos, pero en nuestra audiencia el foco era los derechos fundamentales, derechos laborales fundamentales. Y bueno, si podemos avanzar uno, sí, es el edificio de la comisión aquí en Washington, D.C. El siguiente. Bueno, entonces, ¿por qué audiencias temáticas? Hay realmente dos opciones frente a la comisión. Uno es una audiencia contencioso, es como un litigio y también audiencias temáticas donde los representantes de la sociedad civil pueden pedir una audiencia, obviamente sobre un tema cubierto por la Convenio de las Américas, American Convention. Y hay como en este slide, hay como cinco razones por qué se puede pedir una audiencia temática. Uno es una oportunidad de llevar a la atención a la comisión una violación de derechos humanos y no de un caso específico, pero si hay una tendencia en un país o en una región, se puede tratar de ganar la atención de la comisión y obviamente del Estado
sobre este asunto. Y, por ejemplo, en el caso de Chile, hace muchos años, fue una oportunidad no solamente por nosotros cuestionar el Estado sobre por qué el Código de Trabajo sigue siendo tan malo en ese tiempo, y que no cumple con los estándares internacionales de la OIT, pero también fue una oportunidad de tratar de educar la Comisión en el tema de derechos laborales. Y en ese momento la Comisión realmente no recibieron muchos casos sobre derechos laborales, y fue también un proceso de educar los comisionados y su staff sobre la importancia del tema y dar seguimiento no solamente en el caso de Chile, pero generalmente el tema de derechos laborales. Y bueno, después de esta audiencia fue, sí, en el caso de Chile o México o Paraguay o en otros casos, fue una oportunidad de utilizar la audiencia y los escritos y videos y todos creados durante la audiencia a apoyar las campañas nacionales. Entonces, obviamente no va a solucionar nada en una audiencia de 30 minutos en Washington, pero fue importante que había una coalición en varios de los audiencias, una coalición de sindicatos o centrales sindicales y que que tenían una estrategia nacional de presionar al gobierno de cambiar una ley o práctica o ambos. Y esta audiencia, especialmente si es una audiencia contra solo un gobierno, poner presión, porque el país, el gobierno tiene que responder personalmente a la queja, y también obviamente es importante utilizar otros mecanismos, los medios y otras herramientas para que se puede continuar la presión después de la audiencia. ¿Pablo? ¿No? ¿Está bien? No. Perdón. Ok. Y como yo mencioné, las audiencias pueden enfocar la comisión en un tema y una acción particular, un tipo de seguimiento. Obviamente los comisionados, si es un comisionado del país o de un tema como la Redesca, cuando ellos van a países por sus reuniones oficiales o de otros tipos de reuniones, puede dar seguimiento a las audiencias temáticas, y hemos tenido oportunidades en algunos casos asegurar que cuando un relator especial va, por ejemplo, a Brasil, que ellos tenían una reunión con los centrales sindicales para dar seguimiento a los casos anteriores y también a otros países. O también se puede dar
llevar a cabo estudios de profundidad, de profundo, o otros tipos de incidencia con los gobiernos, con sociedad civil, con sindicatos, asegurar que los temas mencionados en las audiencias tienen un impacto en la práctica, ¿no? También otra cosa importante es audiencias normalmente son oportunidades de crear coaliciones. A veces es una coalición de sindicatos, pero hay varios audiencias y se puede ver en la página de la comisión. En algunos casos hay como 20, 30, 40 ONGs que han suscrito una audiencia, una petición por una audiencia, porque es un tema de un interés amplio de la sociedad civil y esto puede crear una plataforma o reforzar una plataforma de organizaciones para dar seguimiento a la audiencia y seguir presionando al gobierno o otros actores a cumplir con los estándares interamericanos. Y sí, yo creo que son como, son como las razones prácticas de solicitar una audiencia temática. Y tal vez el siguiente, Pablo. Gracias. Hay limitaciones. Uno es que hay miles de organizaciones mandan solicitudes por audiencia cada año y hay solamente, no sé exactamente cuándo, pero tal vez 20 audiencias por sesión y hay solamente 2 sesiones normales en un año. Hay a veces sesiones extraordinarias, pero hay muy pocas oportunidades y hay muchas organizaciones y personas que también solicitan la comisión por audiencias. Y entonces, a veces yo he solicitado una audiencia y he recibido una oportunidad de hablar con la comisión después de una sola solicitud, pero en otros casos he pedido por 1 o 2 años la misma cosa antes de recibir una respuesta positiva, ¿no? Y depende mucho en una abogacía con el staff de la comisión, los comisionados, los relatores especiales. Y entonces depende mucho en no solamente mandar una carta a la comisión y esperar que ellos responden con una respuesta positiva, pero también es formar relaciones con todo el staff y las personas relevantes en el sistema. Y en la audiencia temática que celebramos sobre la economía informal fue debido a unas reuniones con la relatora especial. En este momento era Soledad Muñoz y ella tenía mucho interés y en unos casos ella también pidió a sus co-comisionados a poner nuestra solicitud en la lista, pero sí, fue como 2 años, tal vez un poco menos, pero más o menos 2 años antes de recibir una decisión favorable. Entonces es difícil, es una de las limitaciones.
Dos es, normalmente se recibe una carta de la comisión como unas semanas antes de la audiencia que se ha recibido una respuesta favorable. Entonces, se tiene como 2-3 años para preparar todos el escrito, el viaje de todo el equipo a Washington o si es fuera de Washington, donde sea. Y es difícil. Entonces, y yo sé que la comisión ha tratado de mejorar este punto, pero sigue siendo difícil, que pone mucha presión en los peticionarios a tener los recursos y el tiempo a preparar todo con en un periodo muy corto, ¿no? Otra cosa es que normalmente no hay resultados formales por escrito. No es decir que después de una audiencia no hay un informe, no hay un file, ¿no? No es un caso contencioso. Y a veces hay un comunicado al final de la sesión y a veces se puede mencionar que había una audiencia sobre su país o el tema que fue parte de su audiencia, pero no hay como escuchamos un caso sobre violaciones de libertad sindical en Bolivia y la posición de la comisión es ¿no? No hay nada así. Entonces, es porque es importante que los peticionarios también después tratan de utilizar este momento, la prensa, los videos, social media, cualquier otras cosas, llevar como la atención a la comisión a su país. Pero la audiencia en sí no resulta en una decisión. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos no reconoce la comisión, la jurisdicción, es difícil para nosotros aquí en Estados Unidos, y también es en muchos países, y especialmente aquí en Estados Unidos, pero no hay mucho conocimiento sobre el sistema interamericano. Y si la comisión dice algo sobre Ecuador, no es una certeza que la prensa o los gobiernos, el gobierno va a reaccionar o que se sabe que algo ha pasado, ¿no? Entonces hay el deber de reste muchas veces en los peticionarios a seguir con su campaña porque la comisión en sí no va a hacerlo. Entonces, pero como yo he dicho, esos audiencias son oportunidades a generar esas relaciones con la institución, con los comisionados, con los relatores,
para que después hacer la audiencia, bueno, se puede pedir otras cosas de la comisión, como ellos pueden mandar tweets, se puede también mandar cartas a gobiernos o poner algo en la prensa o en algunos casos visite un país para dar seguimiento a la audiencia. Normalmente no es una visita solamente sobre tu audiencia, es normalmente sobre varias cosas, pero es posible, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor. Los procedimientos están en los artículos 61 a 63 y 65 a 70 de los reglas de reglamento de la comisión, pero es más o menos tal vez unos 3 veces por año la comisión manda un anuncio que dice, bueno, por esos 2-3 semanas vamos a recibir solicitudes. Y yo creo que la próxima ventana por aceptar solicitudes empieza en diciembre de este año, que vamos a recibir solicitudes por este periodo y se puede mandar una carta detallada de por qué cuál es el tema, contra quién, contra qué gobierno, y porque es importante que la comisión escuche esta petición ahora, y si hay una urgencia o no. Bueno, y unas páginas que describe la problemática en el contexto de los instrumentos del sistema interamericano. Y después, si ellos deciden aceptar la solicitud, se recibe una comunicación de la comisión, pero si no, no hay nada. Entonces, si hay una respuesta positiva, ustedes van a recibir una comunicación unas semanas, un mes antes de la audiencia, y se tiene la oportunidad en ese momento, es normalmente como 30 minutos, dar su testimonio y someter información adicional que no estaba en la carta inicial. Y bueno, es un proceso sencillo, pero en papel, pero difícil en lograr, ¿no? Y tal vez el último, Pablo. Bueno, y como yo he mencionado, pero es importante subrayar que realmente las audiencias presentan oportunidades que hay un compromiso de la comisión sobre su asunto, que hay un compromiso del gobierno al responder a las acusaciones o la información. En el caso de si hay una queja sobre como libertad sindical, que tal vez hay un compromiso facilitado por la comisión a
cambiar la ley o algo. Y también es un momento de ampliar el apoyo de la sociedad civil en el país bajo inspección, pero se puede ofrecer una oportunidad de crear unos intercambios con sociedad civil o sindicatos de otros países que también enfrentan la misma cosa. Entonces, es más o menos mi presentación. Y estoy obviamente disponible a contestar cualquier preguntas que ustedes tengan o hablar un poco más de las audiencias que en que yo he participado. Y yo sé que Pablo quiere que hablo también del derecho belga, pero es parte de eso. Pero entonces, si hay preguntas, estoy listo. Muchas Gracias. gracias, Jack. Bueno, solo para ver si comprendimos bien, entonces el reglamento de las audiencias públicas está dado por déjame ver aquí, por el reglamento de la propia comisión. Sí. En estos artículos, ¿verdad? Sí. Es este. Audiencias ante la comisión, iniciativa, proveerá por iniciativa propia o a la solicitud de la parte interesada. La decisión de convocar las audiencias será adoptada por el presidente de la comisión a propuesta del secretario ejecutivo. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a compartir el enlace con ustedes aquí en los comentarios para que puedan tener acceso. Y ahí habla el 62 del objeto de las audiencias, 63 garantías, audiencias sobre peticiones o casos, 65 presentación y producción de pruebas, 66 audiencias de carácter general, 67 participación de los comisionados, 68 publicidad de las audiencias, 69 los gastos y 70 finalmente documentos y actas de las audiencias. Bueno, esto ahí tienen el reglamento, además de la presentación que les vamos a compartir también con todos ustedes. Y bueno, ahora estamos abiertos a preguntas. Es que ayer tuvimos el tema de que había muchas preguntas, pero el doctor Javier muchas veces decía, bueno, es que no puedo contestar porque si no me quedaría impedido de participar en un caso de esos. Así que hoy creo que ellos están un poco más tímidos después de la respuesta del doctor Javier. Pero por favor, Mary. Hola, buenas noches a todos y todas y un abrazo, Jeff, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Jeff, por tu presentación y sobre todo porque pues estamos escuchando de parte de alguien que ha estado, creo que en la mayoría o en todas las audiencias que se han hecho sobre derechos laborales en la Comisión Interamericana. Y quería aprovecharte para ver si puedes compartir con los colegas y compañeros y compañeras sindicalistas como recomendaciones de cómo formular mejor una audiencia. Es decir, cuándo es mejor formular una audiencia por país o cuándo es mejor formular una audiencia temática o cuáles estrategias utilizar en ese sentido. Y también un poco de las experiencias que contaste de varios países.
cómo redundaron en otras cosas, es decir, cómo redundaron, por ejemplo, en una sentencia posterior que tratara el tema, o cómo redundaron en otra visita adicional, o cómo redundaron, por ejemplo, en la audiencia sobre trabajadores de plataformas, cómo llevó después a que el tema fuera incluido en el informe anual de la Comisión Interamericana, ese tipo de relaciones para animar más a los Sí, compañeros. sí, sí, sí. No, un abrazo. Y bueno, sí, es una audiencia temática. Se puede elegir una audiencia por un país, un solo país, o una región o subregión, ¿no? Entonces, la diferencia es importante porque si es una audiencia por país, si es una solicitud para, y, eh, por una violación de derechos humanos por sí, Surinam. Bueno, el gobierno es invitado a contestar y normalmente el gobierno asiste a la audiencia y hay la oportunidad de los demandantes dar su testimonio. El gobierno contesta y los demandantes también tienen la oportunidad a responder a lo que ha dicho el gobierno y los comisionados también tienen la oportunidad de dar echar preguntas a los demandantes y también el gobierno. Y a veces en el contexto de la audiencia, los comisionados pueden sugerir al gobierno acceder a los solicitudes de los peticionarios o clarificar los deberes o obligaciones del Estado bajo los instrumentos interamericanos. Si es una audiencia regional, los gobiernos no participan. Entonces es un diálogo entre los peticionarios y los comisionados solamente. Entonces es interesante e importante educar la comisión, pero no hay la posibilidad de entrar en un debate con el gobierno, porque los gobiernos no están en la sala. Entonces es importante tomar eso en consideración. Y sobre, bueno, en el caso de la economía informal, yo, el Red ILO y también otra ONG, WIGO, juntos pedimos una alianza temática sobre la economía informal. Y WIGO ellos hablaron sobre la situación de recicladores en las Américas y sus estándares de trabajo, varios violaciones de sus derechos humanos. Y también nuestra parte de la audiencia pues sobre el tema de trabajadores en plataformas digitales, como riders de Rappi, bueno, pedidos ya y otras compañías. Y yo creo que fue exitoso en que fue una audiencia temática regional, entonces no había gobiernos en esa audiencia, pero fue una oportunidad educar los comisionados. Y tuvimos el apoyo total del relator especial sobre los DESC, pero fue una oportunidad de educar a los otros comisionados que normalmente no se enfoque tanto en derechos laborales, pero casi cada uno de los comisionados
durante la audiencia tenían buenas preguntas y buenas perspectivas sobre, bueno, cómo el tema es súper importante por la región, por la alta tasa de informalidad y también la situación horrible de trabajadores en las plataformas digitales. Y después de esa reunión tuvimos la posibilidad de escribir esencialmente parte del informe anual de la Comisión sobre derechos laborales y Mary Laura escribió la parte sobre trabajadores en plataformas digitales. También tenemos con el nuevo relator un proyecto que vamos a desarrollar en el año entrante sobre un estudio sobre derechos laborales en plataformas digitales en las Américas. Y es, bueno, una oportunidad después de realizar este informe, dar un cabildeo con los gobiernos involucrados y cómo mejorar la situación de esos trabajadores. Entonces, fue un buen resultado por esta audiencia, pero es importante de nuevo destacar que fue no solamente el resultado de la audiencia en sí, pero también varias reuniones antes y después asegurar que este tema realmente fue una prioridad por la Comisión. Muchas gracias. Bueno, tenemos una otra pregunta de Martín. Ayer Martín intentó hacer la pregunta por audio, pero no he podido. ¿Quieres intentar hoy también, Martín, o prefieres que yo lea? ¿Se me escucha? Sí, sí. Te escuchamos. Ah, perfecto. Muy bien, hoy se pudo. Mi nombre es Martín Giambroni, soy del Sindicato de Judiciales, la UEJN de Argentina, que participamos en la Confederación Latinoamericana, que nuclea sindicatos judiciales de 13 países. Estamos asociados en el ámbito de la ISP. Y la consulta puntual, Jeffrey, era que si es posible a partir de un fallo de la Corte, como es el fallo por la huelga de los trabajadores judiciales de Guatemala, que es un fallo que nosotros venimos trabajando mucho, existe un mecanismo a partir del cual nosotros, basándonos en ese fallo, podemos hacer algún tipo de presentación que tenga algún tipo de impacto sobre situaciones similares en los distintos países, dado que los sindicatos judiciales en general en América Latina tienen muchas restricciones en relación a asociarse en algunos casos y a ejercer el derecho a huelga. ¿Existe alguna vía ante la Corte o habría que hacer algún tipo de presentación temática como audiencia? ¿Se entiende la pregunta? Gracias. Sí, no, gracias, Martín. No se puede ir directamente a la Corte, ¿no? Siempre la vía es a través de la Comisión. Pero yo creo que es posible pedir una audiencia temática sobre derechos laborales en el sector justicia. Y este caso de Guatemala es súper importante, no solamente porque trata de libertad sindical en este sector, pero también es el primer fallo de la Corte sobre el derecho de huelga. Pero sí, se puede decir que en el caso de
los trabajadores de justicia de Guatemala. El fallo era ABC, pero en la región, en esos 5, 10 otros países, todavía no hay libertad sindical o una libertad sindical muy restringido y en violación del fallo en este caso. Sí, se puede pedir una audiencia regional y educar la comisión que hay muchos países en violación de principios basados en un fallo en el caso contra Guatemala. También es posible, entonces hay la opción de una audiencia temática. También se puede priorizar casos, se puede decir, se puede pedir un caso contencioso, es decir, que en muchos países de la región la Constitución incorpora los estándares interamericanos en la Constitución y se puede decir que, bueno, en país X hay que interpretar o leer la Constitución o el Código de Trabajo en la luz de los estándares interamericanos y hay restricciones sobre libertad sindical en el sector de justicia en violación de lo que ha dicho la Corte y se puede pedir que la comisión como un tribunal de la primera instancia acepta el caso y es un proceso muy lento, pero se puede aceptar la petición. Se puede tratar de lograr un acuerdo amistoso con el gobierno para evitar un proceso muy largo, pero si no es posible, la comisión puede fallar sobre el tema y la comisión puede, si el gobierno no cumple, referir el asunto a la Corte Interamericana, también. Sí, esos son las dos opciones. Tal vez la audiencia es la primera opción y si no, hay siempre la posibilidad de pedir un caso contencioso. Gracias. Sí. Muy bien. Si no veo más manos levantadas, si no podríamos, bueno, voy a hacer 2 preguntas para el doctor Jeff, pero si hay alguna pregunta, levanten las manos, no hay problema. Hermoso cuadro de Maradona, Martín. Bueno, las 2 preguntas, saludos desde Brasil. La primera pregunta es para hablar un poco, veo que aquí hay muchos abogados de sindicatos y ahí entonces pedir para que el doctor Jeff hable un poco sobre la red ILO. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Bueno, primero yo quiero introducir a Pablo y María Laura con nuestros representantes de la red en América Latina. Pero sí, la red ILO es una red internacional de abogados y abogadas laboralistas de todo el mundo. Ya tenemos en la red como 1,300 afiliados en un poco menos de 100 países, como 96, yo creo.
Y la idea por esta red, bueno, antes de trabajar en el Centro de Solidaridad, fue el director del Departamento Jurídico de la Confederación Sindical Internacional de Bruselas y antes con EFL-CIO. Pero fue obvio a mí en este rol en la CSI que los empleadores tienen su ejército de abogados y abogadas bien remunerados, con muchos recursos, y ellos tenían una estrategia, tácticas, y un ejemplo de eso es la negación de la existencia de un derecho de huelga en la OIT en 2012. Pero sí, ellos obviamente tenían una coordinación internacional y fue brutal fueron y son brutal en la ejecución de su estrategia. Y para nosotros, en ese momento, y para mí no tuvimos una contrafuerza, ¿no? Había abogados laboralistas en todo el mundo, pero aislado en su país o su región, pero con pocas oportunidades de intercambiar con abogados y abogados de otros países o de otras regiones, trabajando en los mismos temas, a veces en contra de los mismos empleadores y enfrentando las mismas tendencias de gobiernos. Y entonces en 2010, ¿cuándo? Hace como 6 años, decidimos crear esta red para que haya oportunidades de intercambio entre abogados y abogadas laboralistas de todo el mundo en temas elegidos por los miembros. Obviamente derechos sindicales es uno, pero la discriminación y el derecho feminista es otro, cambio climático, trabajo de migrantes y trabajo forzoso. Y bueno, tenemos una larga lista de cosas que hemos desarrollado como ejes de trabajo en la red, tecnología y trabajo, la huelga y muchas otras cosas. Y a través de coordinadores regionales en todas las regiones hemos tenido la oportunidad de generar actividades a niveles nacionales y regionales y apoyar sindicatos y sus abogados en el litigio, con, por ejemplo, Amicus Curiae, con fondos para apoyar el litigio, con estudios sobre temas específicos, que compara leyes y prácticas en varios países o el derecho internacional o derecho comparativa. Y, por ejemplo, tenemos una serie de estudios sobre derechos laborales en plataformas digitales que contiene los summaries, un resumen de los varios files sobre si hay una relación de empleo en la plataformas en varios países. Entonces, los estudios también tenemos
reuniones regionales y globales. Celebramos en nuestra tercera conferencia global el mes pasado en Marruecos, donde vinieron más de 200 miembros intercambiar por 3 días en una serie de paneles y workshops y todos. Y bueno, y yo creo que gracias a nuestros coordinadores y asesores y todo el equipo, hemos tenido un impacto importante a través del litigio, pero también en cambiar la narrativa en varios temas. Ya estamos en varios otros foros y con la voz sindical que no era antes. Bueno, no sé si Marilor o Paulo quiere agregar más como nuestros representantes en las Américas, pero no, estoy muy orgulloso sobre lo que hemos cumplido en muy poco tiempo. Y bueno, la red es abierto. Abogados laboralistas. La única cosa es que si representa a los empleadores, no se puede ser miembro de la red, pero estamos abiertos a abogados y abogadas laboralistas de todo el mundo. Paulo, Marilor, ¿quieres decir más? Bueno, sí, claro, es un honor poder participar de la red y Jeff ya lo dijo todo. Si Mary tiene algo que decir y si tienen interés, si están interesados en participar, les invito para conocer nuestro sitio ilonetwork.com y si tienen ganas de afiliarse, pueden enviar un correo para mí y ahí conversamos y pronto están en red. Muchas gracias, Jeff. Y has hablado también un poco sobre el tema del derecho de huelga, también de la estrategia que los empleadores utilizaron un poco para impedir las discusiones sobre huelga en el mundo, en el ámbito de la OIT. Y entonces me gustaría que por fin entonces hablase un poco sobre el tema del derecho a huelga y también cuáles son los proyectos que está involucrado para defender la huelga globalmente. Bueno, gracias. Y bueno, no sé si ustedes sepan, pero en ese momento hay un caso frente a la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre la cuestión de si el Convenio 87 de la OIT protege el derecho a huelga. Es una pregunta sencilla. Y bueno, es un tema sencillo, pero en 2012, como mencioné hace unos minutos, los empleadores en la OIT dijeron que, bueno, aunque hemos acordado que hay un derecho a la huelga, protegido por el Convenio 87. En ese momento, en 2012, no estamos de acuerdo más. Fue un error de nuestra parte por 60 años, ¿no? Y el comité de expertos no tiene el mandato de pronunciarse sobre el tema, no existe y por eso
y los trabajadores no pueden llevar casos a la OIT que tiene que ver con el asunto del derecho de huelga. Y sí, es basado en el convenio 87. Es complejo, pero los empleadores dicen que el derecho de huelga es protegido por la Constitución, pero no por el convenio. Es ridículo, pero es así. Pero en todos los casos, sí, el derecho de huelga no es protegido por el convenio. Los expertos y otros órganos de supervisión de la OIT no pueden pronunciarse sobre el tema, salvo el Comité de Libertad Sindical, donde soy miembro también, porque su mandato es no solamente los convenios, pero también la Constitución de la OIT. Pero esa estrategia es de tratar de evitar que los gobiernos utilicen los convenios como un punto de referencia para interpretar sus propios leyes, constituciones o otros instrumentos. Porque ya sabemos que la Corte Interamericana ha interpretado sus instrumentos en la luz del Convenio 87, a decir que en Guatemala hay un derecho de huelga protegido por la Convención de las Américas, y vamos a interpretar esa Convención americana en la luz de Convenio 87. También en la Corte Europea también ha hecho lo mismo, y hasta ahora la Comisión Africana no ha tenido la oportunidad, pero para mí es también obvio. La ONU también en varias ocasiones y Cortes Supremas de varios países también ha dicho que, bueno, cuando referimos a libertad de asociación en nuestra Constitución, ¿qué quiere decir? Bueno, en el contexto sindical, la OIT dice que el concepto de libertad sindical protege también el derecho de huelga. Y también hay en los tratados de libre comercio y las leyes sobre el debido diligencia y, bueno, otras leyes que son vinculantes, ¿no? Han incorporado la jurisprudencia del Convenio 87, y es algo que los empleadores quieren evitar. Después de 11 años de debate en la OIT, en el noviembre pasado del 2023, fuimos exitosos en referir esta pregunta a la Corte Internacional de Justicia por una opinión consultiva sobre si el Convenio 87 protege el derecho de huelga. Y nuestro argumento es, bueno, la palabra huelga no aparece en el convenio, pero el convenio dice que los sindicatos tienen el derecho de organizarse y llevar a cabo sus programas y actividades en defensa de los derechos y intereses de sus miembros. Y no dice en ninguna parte que no hay un derecho de huelga. Los empleadores, gobiernos y trabajadores por más de 60 años en la OIT han dicho que sí, el concepto de libertad sindical
es un concepto amplio que contiene también el derecho de huelga y como yo he mencionado, es otras instituciones de derechos humanos, la ONU, las comisiones regionales también han dicho lo mismo, y no hay nada en las materiales preparatorias por el convenio que también dice que el derecho de huelga fue explícitamente excluido del convenio. Entonces, para nosotros, creemos que las 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia tiene una tarea bien fácil, porque ellos solamente tienen que seguir con una jurisprudencia que continúa por más de 60 años, 70 años realmente, y que solamente un grupo, los empleadores, que por sus propios intereses han negado la existencia de ese derecho. Y es realmente una posición, el posición conservador de la Corte es reconocer el derecho de huelga y el mandato de la OIT a interpretar sus propios convenios en el contexto de relaciones industriales, ¿no? Pero bueno, hemos ya mandado, soy parte del equipo legal en este caso. Hemos mandado en nuestros escritos a la Corte. Esperamos que en el año entrante, en el principio del año entrante, que la Corte va a convocar una audiencia por argumentos orales, y que en el medio del año entrante que recibimos la opinión consultiva de la Corte. Y más allá que ese esfuerzo, estamos como hilo en el proceso de crear un nuevo página web sobre el derecho de huelga que vamos a lanzar, y pronto, que va a contener toda la información sobre el derecho de huelga eventualmente en todos los países del mundo, con vínculos a leyes y constituciones y casos y noticias. Es un proyecto en proceso, pero esperamos lanzarlo en el principio del año entrante también. Y tenemos varios escritos, artículos y un libro sobre el tema que va a ser publicado también en 2025. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Israel y Palestina para decidir, tiene el caso de Rusia y Ucrania. Seguramente este es el caso más fácil que van. Sí, sí, pienso que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jeffrey Bolt, por esta excelente presentación, por compartir con nosotros su invaluable experiencia, conocimientos. Alba, puede... ¿No? Bueno, la sesión de hoy entonces nos ha brindado herramientas prácticas, ¿no? Y reflexiones profundas sobre el uso estratégico de las audiencias públicas, de las audiencias temáticas en las campañas sindicales, un tema que, como hemos visto, es clave para fortalecer la defensa de los derechos laborales en nuestra región.
Y bueno, también agradecemos a todos los participantes por su atención e interés. Nos alegra mucho contar con un grupo tan comprometido. Recuerdo que el próximo miércoles, a 4 de diciembre, a las 6 de la tarde, hora colombiana, tendremos nuestro último encuentro síncrono. Contaremos con la participación de la doctora Jessica Hoyos, que también es una afiliada a ILO. Nos hablará sobre litigios contra los estados para la defensa de los trabajadores en el sistema interamericano de derechos humanos, un tema crucial para nuestras discusiones. Entonces, gracias nuevamente, doctor Jeffrey Vogt, por su tiempo y generosidad, y gracias también a todos y todas por acompañarnos hoy. Nos vemos entonces el miércoles. Gracias a todos por tus preguntas. Nos vemos. Nos vemos. Chao.